Carta a los Hebreos, capítulo número 11. Amén. Sigamos orando, tenemos a un pastor también enfermo. Y vamos a rogar a nuestro Dios que Él sea obrando en la salud de nuestro hermano. Gloria a Dios. Hebreos capítulo número 11. Oh, gloria al Señor. ¿Cómo nos dice la Biblia? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Leámoslo nuevamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y leemos todos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Invoquemos al Señor. ¿Cuántos podemos invocarlo? ¿Cuántos nos pueden ayudar en esta hora a orar a Dios? Orar por el predicador, orar que Dios envíe su santa palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos estamos interesados en la salvación? En la salvación de la gente. A ver, hermano Wilson, por favor, inicie esta oración y todos vamos a unir a decirle a Dios: háblanos en esta mañana. ¿Estamos de acuerdo? A ver, hermanos. Padre celestial, soberano y eterno Dios, aquí estamos reunidos en tu nombre. Te glorificamos, te reconocemos, Señor, en esta hora. Te damos gracias, oh Dios. Gracias, gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Envía tu palabra, Señor. Envía tu gloriosa verdad, Señor Jesús. A tu nombre, honor y gloria, Señor Jesucristo. Oh, gracias te damos, Jesús. Bendito sea para siempre. Oh, gloria a Dios, gloria a su santo nombre. Digamos gloria a Dios en esta hora, hermanos. Gloria al Señor. Tomen asiento, por favor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bueno, realmente, hermanos y amigos, realmente hay una batalla muy cruel. El ser humano vive una guerra y una batalla bastante fuerte muchas veces entre lo que tiene que ver con la fe y lo que tiene que ver con la incredulidad que reina en este mundo. Hay una lucha fuerte. El hombre, el ser humano quisiera creerle a Dios. Quisiera entender a Dios. Quisiera saber cómo hallar a Dios. Quisiera tener una convicción en su alma de que Dios existe, de que Dios es real, que Dios es un ser espiritual, que Dios en su esencia es espíritu. Y que por ende el ser humano entra en una situación muy complicada, hermano.
amigo, porque nadie ha visto jamás a Dios. Nadie lo ha visto, nadie. La Biblia dice eso, a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, quiere decir que no se puede ver, no se puede palpar en ese sentido físico. Dios no se puede ver al ojo humano. Y entonces, como no le vemos, como el ser humano no le puede ver ni le puede palpar, entonces ahí es donde el hombre entra en una confusión, en una guerra, en una inquietud, en una lucha, diciendo: pero ¿cómo? ¿Pero dónde está Dios? ¿Pero dónde está Dios? Pero yo quisiera saber, yo quisiera verlo a Él. Entonces, como no se ve, muchos desisten, muchos se van por el camino de la incredulidad, muchos se van por el camino de la necedad o ateísmo que el mundo llama. Y entonces prefieren pensar solamente en lo material, pensar solamente en lo que se ve, pensar solamente en lo humano, pensar solamente en las cosas que se pueden ver y palpar. Y entonces dejan de lado lo espiritual, dejan de lado la vida cristiana, dejan de lado la fe verdadera, dejan de lado aquel camino que los puede conducir a la verdadera felicidad, que es entender y creer que hay un Dios vivo y verdadero, que aunque Él no se ve, pero Él es real, Él existe, Él vive. Pero es una lucha interna que hay en el ser humano, es una lucha permanente. Y como el diablo lanza los dardos, ¿cierto? Vea, hermanos y amigos, la mente humana por naturaleza es incrédula. No lo olvide. Por naturaleza. Esa es la naturaleza que traemos. Por naturaleza la mente humana es incrédula. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente nosotros podamos entender? ¿Y cómo hacemos para enrumbarnos por el sendero que nos lleva a encontrarnos con Dios? ¿Cómo hacemos? El domingo pasado estábamos viendo cómo la naturaleza, la creación mejor, está demostrando que hay alguien que existe, que lo creó. Porque está demostrado aquí que Dios es el creador. Pero la gente dice: pero luego hay Dios, pero luego existe Dios. Pero luego, ¿por qué tanta maldad? Si existiera Dios, ¿por qué tanta injusticia? Si existiera Dios, ¿por qué hay tantas cosas, tanto pecado? Y la gente se deja llevar y en esa ir se pierde la humanidad. Y dices: pero si hay Dios, ¿por qué permite aquello y por qué permite lo otro? Es que el ser humano no puede comprender, no puede entender que Dios sí existe. Pero también debe comprender y entender que en Dios no hay ninguna injusticia, que en Dios no hay ningunas tinieblas, que Dios no aprueba la injusticia. Al contrario, el evangelio que Él nos dejó revela la justicia de Dios. Porque a Dios detesta la injusticia, Dios detesta todo eso. Bendito sea el admirable nombre del Señor. Pero ¿cómo entender que existe un Dios? ¿Cómo? Uno quisiera, hay personas que quisieran que se les inyectara, cogiéramos una jeringa
y les inyectáramos no sé dónde, en la cabeza, no sé dónde, que hay Dios. Pero vamos con paciencia. ¿Cómo sale el ser humano de esa condición? Porque cuando una persona vive sin Dios, sin esperanza, lógicamente, vive de una manera desordenada, una manera muy mal, la gente sufre. La gente sufre. Yo era uno de los que sufría porque no tenía a Dios. ¿Cuántos sufríamos cuando no teníamos a Dios? Pero ¿qué pasó con ustedes? Le lavaron el cerebro, los embobaron. ¿Qué pasó con ustedes? Ese cuento de que los embobaron y le lavaron el cerebro y que no sé qué fue lo que les pasó, ese cuento es tan viejo que ya está a punto de quedar hasta calvo. Muy viejo ya. Nosotros no somos cualquier clase, nosotros no somos personas que no, es que nos pusieron aquí una venda en los ojos y nos taparon los ojos y nos dijeron venga para acá, venga para acá. No, ningún ser humano actúa así ni se deja llevar de esa manera. ¿Qué pasó? ¿Cómo hacemos para hallar algunas pruebas de la existencia de Dios? ¿Cómo hacemos nosotros para entender que realmente cuando el necio dice en su corazón no hay Dios? ¿Usted sabe cuál es el resultado de todo eso? Si usted y yo leemos el Salmo 14, miremoslo por favor, para que vea usted las consecuencias de cuando una persona es necia y se deja llevar por esa necedad. ¿Qué sucede cuando una persona se deja llevar por ese sendero de la necedad? ¿Lo ubicaron ya? Salmo número 14. ¿Qué dice? Dice el necio en su corazón no hay Dios. Y como el necio piensa así, que no hay Dios, que no es sino que vivamos y comamos y muramos y que hagamos lo que hagamos y que disfrutemos esta vida, porque nos morimos y hasta ahí terminó todo y todo eso. Entonces ese pensamiento, ¿a qué lleva al ser humano cuando tiene un pensamiento de que no hay Dios? ¿A qué lo lleva? ¿Qué sigue diciendo ahí? Se han corrompido. A eso lleva una persona. La Biblia lo enseña claramente. Cuando el necio dice que no hay Dios, que no hay Dios, que no hay Dios, que el Dios de este siglo es la plata, que el Dios es el mundo, que el Dios es el dinero, ¿qué hace el ser humano cuando tiene ese concepto de esa manera? Se corrompe. ¿Qué dice? Dice el necio en su corazón no hay Dios. Entonces se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y ya lo podemos sumar con otros pasajes que dice sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, sepulcro abierto. Una cantidad de cosas comienzan a suceder allí cuando el hombre dice en su necedad no hay Dios. No hay Dios. Versículo 2. ¿Qué dice? Fuerte, a ver, hagámoslo fuerte. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Ah? Oiga eso. ¿Qué sigue diciendo? Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oiga eso, no hay ni siquiera uno. Todos, absolutamente todos se han corrompido.
Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. Todos se han corrompido. ¿Por qué? ¿De dónde se desprende todo eso? Como no hay Dios. Según el necio, no hay Dios. ¿Cuál es el resultado? Corromperse, hacer obras abominables, nada a lo bueno, camino malo, perversidad, mundo, una cantidad de cosas. Pero entonces Dios sigue buscando a ver si hay algún entendido que lo busque a Él. Alabanzas al nombre del Señor. Y los hombres en todos los lugares, escuche esto, el ser humano en todos los lugares tienen como en su vida, tienen como una idea de que hay un ser supremo, ¿cierto? Porque el hombre, aunque muchos dicen que el hombre es venido del mono o del chimpancé, y muchos creen esas teorías que no tienen ninguna veracidad, no hay ninguna, y pobrecitos, el apóstol Pablo le llama a ellos necios, y esta iglesia los sigue llamando necios. ¿Por qué? Porque sencillamente el apóstol Pablo le dice necios, porque profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Los sabios. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que nosotros venimos del mono o del chimpancé? ¿Ah? Y resulta de que ellos todavía no lo han podido descifrar. Y los científicos del mundo, que se le llaman necios en la Biblia, no han podido encontrar el eslabón perdido. Y jamás lo van a encontrar. Jesucristo va a venir por su iglesia y llevan más de 2000 años buscando el eslabón perdido y seguirán perdidos, pero esta iglesia no está perdida porque ha hallado el camino, la verdad y la vida. El eslabón perdido. Oiga, ¿sabe cuál es el eslabón perdido? Están hace muchos años buscando al primer chimpancé que se volvió hombre. ¿Ah? ¿Lo hallarán algún día? Si un chimpancé es chimpancé con 4 patas y como Jesucristo lo hizo desde el principio, siempre ha sido chimpancé desde que Dios lo creó. Y el hombre ha sido hombre muy diferente desde que Dios lo creó. No tiene nada que ver lo uno y lo otro, pero todavía están en el eslabón perdido, buscando al primer mono chimpancé que se convirtió en hombre, y realmente van a quedar totalmente avergonzados cuando entiendan ya demasiado tarde que el chimpancé es un animal y el hombre es un ser creado con inteligencia, con sabiduría y raciocinio, y que el animal no tiene eso, sino que es diferente al hombre, totalmente diferente al hombre. Pero esa es la necedad del mundo. Pablo dijo, profesando ser sabios, se hicieron fatuos, necios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, un ejemplo simple y sencillo que ojalá alguien aquí haga ese experimento. Ojalá alguien lo haga. Si usted coge la columna vertebral de un chimpancé
que ojalá lo hagan los hermanos que están estudiando, háganlo para que se convenzan que la Biblia no habla cuentos ni fábulas. Hágalo para que convenza que la parte del esqueleto, la parte de la columna del chimpancé es totalmente diferente a la columna del hombre, el ser humano. Totalmente diferente. Háganlo, yo lo invito a que lo haga y me traiga acá y diga: ese pastor está hablando de lo que no es, para que vea que usted se convence que en algo simple como es la parte de la columna del chimpancé a la del hombre es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y muchas cosas. Usted llega y le pone al chimpancé un banano, se lo pela, y usted le da el banano al chimpancé, y todos los años que usted quiera darle banano, él sigue siendo chimpancé. Pero usted déle un banano a un niño y verá que ese niño es diferente, y ese niño no se queda niño, crece como persona, pero no tiene ningún cambio. El chimpancé tampoco, sigue siendo chimpancé desde chiquitico hasta que se muere. Lo mismo, totalmente lo mismo. Entonces, hermanos, yo quiero que pensemos, amigos, que la Biblia a nosotros nos está diciendo la verdad. ¿Cuánto lo creemos? La verdad. Entonces hay una en el espíritu, porque vea, el hombre es creado y tiene, en la forma como Dios lo ha creado, entonces tiene espíritu. ¿Alguien puede ver el espíritu del hombre? ¿No se ve? ¿Alguien cuando se muere, usted se da cuenta que ahora salió el espíritu? No, ¿cómo se dan cuenta? Miren, es el pulso acá. Y miren acá, le ponen el espejo acá en la nariz, a ver si está respirando. No se da cuenta que ahora se fue, porque el espíritu no se ve. No se ve. Entonces, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Ese es el ser humano. Y nosotros sabemos por la Biblia que el espíritu del hombre sube a Dios cuando muera, pero el espíritu del animal va es para abajo, porque el animal sí tiene esa cualidad, y es que el animal cuando muere, ahí terminó todo. Pero cuando el hombre muere, ahí no termina todo, sino que hay resurrección. Hay resurrección. ¿Quién es el ejemplo? ¿Quién es como ese dechado de entender que hay resurrección? Jesucristo es el primero en la resurrección, y es la demostración clara de que hay resurrección. Entonces, si nosotros no fuéramos como los animales, comamos y bebamos, porque mañana moriremos y ahí terminó todo. Eso es para los animales, pero para el ser humano no. El ser humano tiene una facultad. Dios lo ha creado con un espíritu. El espíritu humano, el alma, el asiento de las emociones, y el cuerpo. Nuestro cuerpo, que es el que estamos acá, que nos vemos, que nos movemos, que usamos. Entonces, en la parte del espíritu, el ser humano tiene, en su espíritu tiene como esa idea de la existencia de un ser supremo, ¿cierto? De un ser supremo, de alguien espiritual. Qué bueno, la ciencia y la gente que no es convertida hablan de un ser supremo, hablan de alguien más allá, hablan de alguien que no conocen. Pero la iglesia verdadera de Cristo sabe que ese supremo es Dios. Dios es ese ser supremo. Entonces, todo ser humano tiene como esa idea en su espíritu. Hay alguien, tiene que haber alguien, tiene que existir alguien. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el apóstol Pablo llegó a la capital intelectual del mundo antiguo, ¿cuál es? Que lo fuerte.
Atenas. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, que era la capital intelectual del mundo, entonces dice que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Y de pronto tomaron a Pablo y lo llevaron allá. Y entonces mientras él iba caminando, los lectores de la Biblia sabemos que encontró una inscripción que decía: al Dios no conocido. Ellos tenían la idea de un Dios, de un ser supremo, de un ser superior, pero no sabían quién era. Entonces honraban y adoraban a un Dios no conocido. ¿Ah? Pero cuando el apóstol Pablo tiene la oportunidad de hablar y de predicarles el evangelio, él comienza a decirles: a ese que ustedes adoran sin conocer, a ese es que yo les anuncio. Gloria a Dios. A ese es que yo les anuncio. Al Dios no conocido, alabanzas a su nombre. A tu lugar que dejemos hasta ahí la repartición de las agüitas porque ya está haciendo calor. Aquí está haciendo calor aquí. Si tienen mucho frío, vengan para acá que aquí está haciendo calor. Gloria a Dios. Alabanzas a su nombre. Al Dios no conocido. Entonces, démonos cuenta que el ser humano sí ha tenido la tendencia de que hay un ser espiritual, de que hay un ser, de que hay alguien, ¿cierto? Entonces, ese alguien, ¿quién será? ¿Ah? ¿Cómo hacemos para descifrar quién es Él? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo hacemos? Vea, cuando Jesucristo vino a este mundo, encontró una selva humana. Todos, ¿qué dice la Biblia? El pueblo estaba asentado ¿en qué? En tinieblas. Y el pueblo que estaba sentado en tinieblas, ¿qué pasó? Vio gran luz. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la gran luz que vio? La gran luz que vio fue que desde entonces Jesucristo comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios. La gran luz. Jesucristo es la luz verdadera. Ahora vamos a mirar algo más porque necesitamos aquí enfocarnos bien en el nombre del Señor Jesús. Vamos a mirar aquí la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Carta del apóstol Pablo a los Corintios. Creo que es la segunda. Vamos a mirar. Segunda, capítulo número 4. ¿Encontramos, hermanos? Segunda a los Corintios, capítulo 4. Mire, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En los cuales el Dios de este siglo, Satanás, es el que está interesado, amado hermano y amigo. Satanás está interesado en que el hombre crea en todo menos en Jesucristo. Satanás es el que cega el entendimiento de la gente.
ciega el entendimiento de la gente, porque aquí dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quién. Fuerte, a ver, hermano, usted que tiene la Biblia ahí. Sino predicamos es a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios. En nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. A su nombre la gloria. Digamos gloria a Dios. A ver, hermanos, alabanzas al nombre del Señor. Entonces, Dios es el que el ser humano, este mundo está en medio de dos seres espirituales. Uno es muy bueno y el otro es, la palabra no le cabe ni muy malo, porque es re malo. No lo olvide. Jesucristo lo dijo. El uno vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El otro vino a derribar, a matar y a destruir. El uno es la verdad pura y nítida. El otro es mentiroso y padre de mentira. El uno ama a la humanidad, el otro odia a la humanidad. Entonces el mundo está en medio de dos poderes, de dos acciones, y el mundo no sabe qué hacer. Se confunde demasiado, porque no lee la Biblia, porque no oye la palabra de Dios, porque no viene a que le instruyan en el camino del Señor, y se va por los senderos de la incredulidad, del ateísmo, de la necedad, y comienza a escuchar una cantidad de cosas. Comienza a prestar oído a todos los científicos vanos de este mundo, y entonces la fe comienza a desaparecer de la vida, y el ser humano se pierde. Pero cuando alguien puede tener la iluminación de la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El que tiene la luz de la palabra de Dios no se pierde. El que tiene la luz en su vida, la palabra de Dios lo guía siempre. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea su nombre. Entonces está el ser humano en esa situación. El diablo lanza dardos de incredulidad, de duda. Lanza dardos. ¿Y cómo? Pero si Dios existe, ¿por qué aquello? Y si Dios existe, ¿por qué a otro? Y si Dios existe, ¿por qué pasa aquello? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que siempre le echan la culpa al inocente. El mundo malo, la gente que no tiene conocimiento de la verdad, siempre andan culpando al inocente. Siempre. ¿Por qué culpan al inocente? Porque no tienen conocimiento de la verdad. Siempre le echan la culpa al inocente. Y yo veo en mi Biblia, y yo veo en estos años que llevo de que Él me rescató, he encontrado y he visto y he detectado y he entendido que mi Dios es inocente.
Eso es lo que yo he descubierto. Mi Dios es inocente, el culpable somos nosotros, los malos somos nosotros, porque mi Dios es bueno. Pero muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender la bondad de Dios. Y el Señor dice, si su hijo le pide pan, ¿qué le da? No le va a dar una piedra. Si su hijo le pide un pescado, ¿qué le da? Si su hijo le pide un huevo, ¿qué le da? Eso, no le da un escorpión. Entonces, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Oh, alabanzas a su santo nombre. Cuánto más, es una admiración, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pida, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que si usted y yo le damos a nuestros hijos lo necesario, lo que es, lo justo, el Señor dice que ni siquiera somos buenos por eso. Ni siquiera somos buenos por eso, porque estamos haciendo apenas lo que tenemos que hacer como padres. Bendito sea su nombre. Pero usted le encuentra en la Biblia que el único bueno es, ¿usted sabe quién es? Único bueno es Dios. Y no hemos logrado entender esa bondad de Dios tan grande, hermanos. No hemos podido comprenderlo. Pero a la vez hay un ser malo, otro que es malo, perverso. Este que hemos conocido nosotros es bueno, es maravilloso, es verdadero, es leal, es fiel. Bendito sea su nombre, y muchas características más tiene él. Pero por otro lado encontramos a un ser perverso que odia al ser humano, que destruye la humanidad, que mata al hombre metiéndole una cantidad de incredulidad, de dudas, una cantidad de cosas malas, lo desvía, le manda malos pensamientos, le manda malas cosas a la vida del ser humano, y entonces el ser humano se queda como indefenso. ¿Y qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? Amado hermano y amigo, no se le olvide que hay dos seres, uno que es muy bueno, el otro es malo y re malo, y ambos tienen poder. El uno tiene un poder, el otro también tiene poder, pero resulta que hay uno que tiene más poder que el otro, y el malo tiene poder, pero vino otro y venció a ese malo y le quitó las armas en que confiaba, y entonces dejó libre al hombre. Alabanzas a su nombre bendito. Son dos poderes, hermano. Son dos poderes. Yo quiero decirle a usted, amado hermano y amigo, que las tinieblas tienen poder. La Biblia me lo enseña. La Biblia me lo enseña. ¿Y cómo lo dice? De muchas maneras. Lo hemos leído, pero por lo menos se resume, podemos resumir en esta hora en algo, donde el apóstol Pablo dice que debemos dar gracias a Dios, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas. O sea, las tinieblas tienen potestad, las tinieblas tienen poder. Por eso el hombre gime, el hombre llora, el hombre se estremece, el hombre no quiere hacer lo malo, pero hay una fuerza más poderosa que él y lo arrastra y lo lleva cautivo a hacer lo malo, a hacer el pecado. Esa es la fuerza del maligno, esa es la fuerza de Satanás, que tiene sola influencia sobre el ser humano. Y Jesucristo vino a este mundo a liberar a los cautivos. ¿Qué pasó? En el tiempo de Isaías apareció una pregunta. ¿Se acuerda?
¿Será libertado el cautivo? ¿Será rescatado el botín al tirano? ¿Se acuerda? Apareció en el escenario una pregunta: ¿será libertado el cautivo? Otra pregunta: ¿será rescatado el botín al tirano? Y lo más hermoso es que en ese momento apareció la respuesta, pero la respuesta estábamos como en suspenso. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cómo será la respuesta? Porque es que ese cautivo es el hombre, ese tirano es el diablo, y tiene poder y tiene dominio y ha hecho muchos estragos. ¿Podrá alguien que pueda vencer, rescatar al cautivo del tirano y hacer toda esa obra? Y de pronto aparece la respuesta, y la respuesta es afirmativa. Ciertamente el cautivo será rescatado del tirano. Alabanzas a su nombre. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos, le añade el Señor. Es cuando Él aparece en el escenario de este mundo. Dice que comenzó a echar fuera demonios y una cantidad de cosas que Él hizo. Y entonces los enemigos del Señor, que siempre ha habido enemigos del Señor, espirituales y también físicos. Y entonces los enemigos de Él, los fariseos, los saduceos, comenzaron a decir: este no echa los demonios sino por Beelzebú, que es príncipe de los demonios. Y el Señor, conociendo los pensamientos y escuchando lo que decían, les dice: toda casa dividida contra sí misma es asolada. Todo reino dividido contra sí mismo no permanece, caerá. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ha llegado su fin. Pero le está diciendo Él: entiendan que yo no he hecho los demonios por Beelzebú, porque sería imposible, llegaría el fin al reinado de Satanás. Entonces Él dice y aclara y manifiesta y declara y dice: mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él echaba los demonios, era ¿por qué? Porque Él dijo: cuando el hombre fuerte y armado, porque el diablo estaba de fuerte y armado y estaba trincherado y estaba ahí posesionado. Entonces dice el Señor Jesús: cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. En otras palabras, el fuerte es el diablo. Era el diablo que estaba atrincherado y arrinconado y posicionado en este mundo. Pero vino otro más fuerte, que fue el Señor Jesucristo, y lo venció y le quitó las armas y repartió el botín. Y creo que en esta mañana que hay un botín libre para la gloria de Dios, porque usted y yo éramos esclavos del diablo, pero Jesucristo nos libertó. Y ahora tenemos libertad, porque todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, pero el que sea libertado por el Hijo será verdaderamente libre. Alabanzas a su nombre, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesucristo. Las tinieblas tienen poder, tienen potestad. Usted no tiene por qué ignorar eso. No ignore eso. No subestime al enemigo. Alguno: ese pobre diablo que no sé qué, ese pobre diablo. No subestime al enemigo, porque una persona que subestima al enemigo está en un peligro. Tenemos que entender dos cosas. Uno, que el enemigo tiene poder. Dos,
que el Dios en que hemos creído tiene más poder y autoridad y lo venció. Y nos ha entregado un diablo vencido. Pero usted y yo no nos descuidemos. No subestime el enemigo. No subestime el enemigo. Hay gente que llega y hace cosas hasta ridículas. Ridículas, que dice: diablo, te echo fuera. Otros: voy a poner la cabeza del diablo aquí, lo voy a pisar aquí. Esas son cosas ridículas. El diablo no es un ser material ni físico para que hagamos eso. El diablo es un ser espiritual, es un poder que tiene las tinieblas y está actuando en mucha gente. Pero lo que sucede es que la luz del evangelio, la luz de Jesucristo, es más poderosa que las tinieblas. Es más poderoso que las tinieblas. No se deje llevar por las tinieblas. No se deje llevar por el sendero de Satanás. No se deje llevar por el sendero del odio, de la venganza. No se deje llevar por el sendero de la muerte, de la desesperación, de la angustia, del pecado, de la maldad, del robo, del asesinato. No se deje llevar por ese sendero, porque el diablo te quiere destruir y matar. Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. ¿Estamos entendiendo el mensaje en esta mañana, hermano? Iglesia del Señor, amigo, ¿está entendiendo el mensaje en esta mañana? Yo creo que Dios nos ha dado este mensaje. Yo lo creo. Y no sé para quién será, pero tiene que ser para alguien. Posiblemente para ti, hermano, hermana, para ti, amigo. ¿Dónde están las tinieblas en el ser humano? ¿Qué dice la Biblia? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Un corazón endurecido, un entendimiento entenebrecido. El diablo ha trabajado en muchas personas. Y entonces hay mucha gente que quiere creer el evangelio, quiere entender el evangelio, pero ¿cómo hace? ¿Cómo hago? Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Bendito sea su nombre. Yo le voy a invitar, amado hermano y amigo, que nos enrumbemos por el camino de la fe. El camino de la fe en Dios. El camino de creerle, no en Dios, sino creerle a Dios. Lo que Dios dice en su palabra. Creerle a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese es el camino, es el sendero que Dios nos trazó. Está por un lado la incredulidad y por otro lado está ¿qué? La fe. Y hay esa lucha, esa batalla, incredulidad y fe. Fe versus incredulidad. ¿Por dónde se está dejando guiar usted? ¿Por dónde? Y fe versus incredulidad. ¿Por dónde se está dejando enrumbar usted? ¿Por dónde se está dejando llevar? Es una batalla, ¿cierto? Es una batalla en el alma, en el espíritu, interna. Esa muerte. Porque si te dejas llevar por la incredulidad, te pierdes totalmente. Totalmente está perdido. Pero en cambio Dios ha abierto una puerta.
¿Sabe cuál es la puerta que Dios abrió? Esta es la puerta de la fe. La puerta de la fe. La fe en Él. Alabanzas al nombre del Señor. Oh, alabanzas a su santo nombre. La puerta de la fe. ¿Cómo viene la fe a nosotros? ¿Cómo hacemos para desarrollar esa fe? ¿Cómo hacemos para entender lo que Dios dice en su palabra? ¿Cómo hacemos para creerle a Dios? ¿Cómo hacemos para obedecerle a Dios? Bendito sea su nombre. Entonces resulta de que el Señor Jesús vino a los suyos, a los judíos, ¿y qué pasó? ¿Y sabe usted de qué se aterró el Señor Jesús? Algo que está precisamente en el Evangelio de Mateo y en otros evangelistas. Pero usted encuentra en el Evangelio de Mateo unos hechos sobresalientes. Sobresalientes. Como son. Aquí el Señor está hablándole a muchos hombres que eran judíos, que eran israelitas, que eran sus propios discípulos, y siempre los trató a ellos de hombres de poca fe. ¿Se acuerdan? Usted encuentra en ese evangelio algunas expresiones. Se repite esa expresión, hombres de poca fe. ¿A quién le dijo él esa expresión? A unos discípulos de él que deberían tener fe, porque eran del pueblo de Israel y no la tenían, sino tenían era muy poca fe. Pero en cambio, usted encuentra a dos personas, un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. El uno es un capitán del ejército, un centurión, un hombre que no es del linaje de Israel, un hombre que tiene una necesidad, un hombre que no tiene el conocimiento de Jehová ni nada de esto en el Antiguo Testamento, y ese hombre está clamándole a él, está rogándole en el capítulo número 8, y dice así: 8:5, entrando, Mateo 8:5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Quién era un centurión? Un capitán del ejército. Y este capitán del ejército le rogaba y le decía: Señor, si mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero el centurión le respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va. Y al otro, ¿qué le dice? Ven, y viene. Y a mi siervo, ¿qué le dice él? Haz esto, ¿y qué pasa? Lo hace. Al oírlo, Jesús, al oírlo, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel, porque ese hombre está demostrando que no era israelita. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente. Nosotros pertenecemos a ese occidente. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, que son los israelitas, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Oiga, qué diferencia. A su nombre la gloria.
A su nombre la gloria. Alguien que no era del pueblo de Israel, alguien que no pertenecía a ese linaje, y resultó teniendo más fe que los que estaban allá. Más fe resultó teniendo este hombre. Y la otra es una mujer, la mujer cananea, de capítulo 15. La mujer cananea. Alabanzas al Señor. Capítulo 15, ¿lo ubicaron? ¿Qué dice? Versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer que era ¿qué? Cananea. O sea, era sirofenicia de nación, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, ¿cómo le decía? Señor, pero haga como sucedió el hecho. Hay un signo de admiración allí. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Por qué? Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Qué decía la mujer? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor siguió su camino y ella siguió detrás. Jesús, ten misericordia de mí. Y los discípulos se sintieron mal y le dicen: Señor, despídela, despídela, da voces tras nosotros, está haciendo un bochorno, está haciendo avergonzar aquí. Y Jesús le dice: no está bien el tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la mujer escucha eso y se postra ante él y le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Aleluya. ¿Sabe qué estaba diciendo la mujer? Señor, me basta una migajita de tu poder, me basta una migajita de lo que tú tienes para mí, y te ruego. Y entonces la mujer entiende claramente y se humilla y se postra. Y entonces Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. La fe. Oír hablar de Jesús. Dice que oyó hablar de él. La mujer del flujo de sangre dice que oyó hablar de él. Y decían de él y hablaban de él y hablaban de él y hablaban de Jesús. Y eso es lo que produce fe. Alabanzas a su nombre. ¿Qué es lo que produce fe? La promesa de Dios. La promesa de Dios, lo que Dios dice en su palabra, es para ti, hermano, es para ti, amigo, es para ti, es para mí, es para nosotros. Y si yo creo esa promesa, eso produce fe en mi vida. Y si yo tengo fe al oír esa promesa, quiere decir que le creo a Dios, que lo que Dios dice es verdad. Y como lo creo, lo recibo. Y como lo recibo, lo disfruto. Y como lo disfruto, lo comparto. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Esa mujer oyó hablar de Jesús. Esta mujer del flujo de sangre oyó hablar de Jesús. Y había un impedimento, había mucha gente alrededor de él. Pero ella decía: si solamente tocaré el borde de su manto, el borde de su manto, el borde de su manto, seré salva. Y había un impedimento.
Y había un impedimento, pero la mujer se abrió campo entre la multitud. Y había mucha gente que rozaba al Señor y lo empujaba y tenía contacto con Él por delante, por detrás. Era una multitud que lo apretaba a Él, pero todos ellos no tenían fe. Pero esa mujer se abrió campo y se abrió campo y llegó hasta donde estaba Él. Y cuando llegó, se inclinó y le tocó el borde de su manto. Y cuando tocó el borde de su manto, sintió en el cuerpo que quedó sana de aquel azote, libre de aquel azote. Oiga, tener fe en Jesucristo es lo más grande que hay. Tener fe en Jesucristo es la solución para nuestros problemas. Alabanzas a su nombre glorioso. Colóquese en pie. Yo le quiero decir algo en pie, hermano, por favor. Yo siento en esta hora la bendición de mi Dios. Yo siento en esta hora, hermano, que aquí hay algo maravilloso. Yo siento que en esta hora alguien va a recibir de Dios, porque lo que se necesita es que una persona esté dispuesta para creerle a Dios. Alabanzas a su nombre. Vamos a echar fuera la duda, vamos a echar fuera la incredulidad, pero eso no sale diciéndole espíritu de duda fuera, espíritu de incredulidad. No, eso hace el mundo evangélico. Aquí la Biblia dice cómo debemos echar fuera la duda. ¿Cómo? Cuando usted oye la palabra de Dios y la recibe en su corazón y la da por cierto, entonces usted entiende que ha llegado la promesa de Dios a su vida, y entonces eso echa fuera la duda y la incredulidad, y usted comienza a disfrutar la bendición de Dios. A su santo nombre la gloria. A su santo nombre la gloria. Yo le voy a decir una cosita. Amada iglesia del Señor, amados amigos, si alguien quiere vivir feliz, créele a Dios. Créele. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué sufres? ¿Por qué? ¿Por qué te enfermas de esa manera que ni siquiera puedes dormir ni comer? ¿Por qué? Si tú tienes un privilegio muy grande. Tú tienes un privilegio que no lo tiene nadie lo tiene. Pero tú y yo tenemos un privilegio, y es entender y creer que Jesucristo es el Dios todopoderoso y que Él tiene todo a favor suyo y mío. ¿Por qué? ¿Por qué sufres? ¿Por qué te angustias? Te vas a enfermar, te vas a destruir. Ven a Jesucristo en esta hora y créele a Él y dile: Jesucristo, yo te creo a ti. Tú eres mi Padre Celestial, yo soy tu Hijo y sé que tú eres el Todopoderoso y que fuera de ti no hay nada más. ¿Habrá alguien aquí que es capaz de creerle a Él? Yo le voy a invitar, hermano, porque para mí es un dolor como pastor ver personas como sufren sin necesidad, como si el mundo se les acabó, como si ya no hay esperanza, como si ya no hay remedio, como si ya no hay nada que hacer. Le advierto una cosa, que cuando usted piensa que no hay nada que hacer, mira a Jesucristo. Mira a Jesucristo por la fe. Porque le advierto que Él tiene solución, Él tiene salida, Él tiene remedio, Él tiene alternativa. ¿Hay alguien le puede creer a Él en esta hora? De verdad, alguien que le puede creer a Él de verdad. Hermano, regálale unos instantes de fe al Señor. Por favor, regálale unos momentos de fe al Señor. El sufrimiento de muchos años se terminarán en un instante de fe. No lo olvide.
el dolor, la tragedia de mucho tiempo que ha venido atravesando una persona terminará cuando decida acercarse y creerle a Jesucristo. ¿Alguien está dispuesto en esta hora? Aquí hay uno, pero que se lo crea a Él. A Él. Y le voy a decir algo más. La tristeza, el dolor y la angustia desaparece y queda es gozo y risa. Risa, sonrisa, de agradecimiento, de gratitud, de libertad, de quedar libre de ese peso, de ese problema, libre de esa carga, porque es que una preocupación y una angustia se convierte en una carga y es muy incómodo cargar con eso. Siga adorando y sígase ubicando, mi hermano. Pero yo le invito en el nombre de Jesucristo que le regale un instante de fe al Señor a ver qué pasa en tu vida. Aleluya. Regálele un instante. Mientras el hermano entona aquí algo de fondo allá. Regálele un instante a Dios a ver qué pasa contigo. Regálale. Yo te digo una cosa, hermano. Yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa en el nombre del Señor. No cargues. No cargues esa carga más. No cargues más. No cargues más con esa carga. No sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo en esta hora, pero no cargues más. Porque no se la deja al Señor Jesús. Pero créele. Pero créele. Pero créele. Créele a Él. Créele. Créele a Él. Esto es algo muy personal, muy individual. Hermano, no cargues más. Trae tu vida con todo lo que eres. Tráelo a Dios. A ver si tú no sientes algo diferente en tu vida. Un descanso en tu vida. Oh, aleluya. Encuentras que hay algo diferente en Dios. Tener fe en el Señor es un privilegio. Es un privilegio. Tener fe en el Señor quiere decir que yo dependo de aquel en quien yo creo. Tener fe quiere decir que yo dependo de Él y que sé que Él es todopoderoso y Él es bueno y Él es suficiente y Él es capaz de hacer lo que yo necesito. Tener fe en Dios y descansar en Él es venir a Él con todo lo que yo soy y lo que tengo. Yo creo que aquí hay muchas personas conmigo que lo hemos
probado muchas veces, muchas veces. No hay dinero, no hay aquello, hay una enfermedad, no hay dinero, hay un peligro, hay esto, hay lo otro. ¿Qué hacemos? La gente se angustia, se desespera y se mete a hacer tantas cosas por el desespero. Pero no se le olvide que para nosotros, para ti, para mí, hay una puerta abierta, eficaz, siempre está a la orden. Hay alguien que nos espera. Hay alguien que está ahí siempre cerca. Oh, aleluya. Yo creo que algo por ahí está pasando en esta mañana. Hermano, eso es efectivo. Vea, hermano, estoy diciéndole a usted, iglesia, te estoy dando un mensaje, iglesia, que no es sino que le regalemos unos minutos de fe al Señor y le advierto que la vida será diferente. Se lo aseguro, 100% se lo aseguro, porque esta palabra bendita no falla. No falla. ¿Tienes razón para invocarlo a Él? ¿Tienes algún motivo? ¿Tienes algo que te hace gemir? ¿Tienes algo que te hace trasnochar? ¿Tienes algo que te quita la paz? ¿Tienes algo que te incomoda? ¿Tienes algo que te molesta? Bueno, gloria a Dios por todo eso. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Invoquémoslo a Él. Yo voy a invitar que venga los hermanos de la junta o el hermano Israel. Podemos orar por estos dos hermanos, pero usted también va a invocarlo a Él. El camino de la incredulidad y de la duda es un camino muy duro, triste, tortuoso, cruel, muy malo. Ese camino de la duda y la incredulidad. Hay un camino que es diferente. El camino de la fe es el camino de la paz, del amor, de la verdad, de la sanidad. Es el camino de la salida, de la solución. Es el camino que Dios nos ha trazado. ¿Alguien lo cree aquí? Vamos a invocar al Señor Jesús. Levante su oración, hermano. Levante su oración. Tú y Dios. Yo veo hermanos aquí que están conectados con Dios. Yo veo hermanos aquí que están conectaditos con el Señor. Venid, dijo el Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar. Hermano, aprende ese secreto. Aprende a traer todo a Dios de verdad. Aprende a entregarle a Dios todas esas cosas. Aprende, por favor. Si no lo ha aprendido, aprende. Invoquémoslo en esta hora, hermano. Padre celestial, en esta hora te bendecimos. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Oh, Señor, yo sé que aquí hay gente que te cree a ti, Señor. Y tú sabes y conoces quiénes son los que te creen a ti, Señor. Sé también perfectamente que tú vas a obrar en ellos, Señor. Que tú ya estás obrando en ellos. Que tú ya has obrado en ellos. Señor Jesucristo, que esta fe, Señor, se establezca cada día. Esta fe de la palabra de Dios se establezca en la vida de tu iglesia, de cada creyente, de cada uno, de cada amigo, de cada persona que se congrega con nosotros, para que tenga la experiencia de ver cómo tú eres real, cómo tú eres verdadero, cómo tú oyes la oración, cómo tú ves el corazón contrito
abatido y humillado. Cómo tú sanas el corazón y el alma y el cuerpo enfermo, para que podamos dar testimonio de ti, Señor, de que tú eres fiel y verdadero, y que tú sigues siendo el mismo, de que tú oyes, de que tú sueltas a los cautivos, de que tú das libertad a los oprimidos, de que tú haces obra maravillosa, de que tú das la orden de que el diablo suelte y tiene que soltar, porque tú eres el vencedor, el todopoderoso, Señor. Tú eres el Altísimo. Adóralo, hermano, alábalo, invócalo. Amén. Enrumbémonos por el sendero de la fe, por el sendero de la paz de la vida. Aleluya. Oh.